haciendo su tema Entre el agua y la sed. Qué lindo título. Entre el agua y la sed, algo tengo que hacer con eso. Bueno, vamos Efectivamente. al conversatorio con Carlos Raimundi y Rocco Carbone, que persiste en esconderse y lo tenemos en foto. Buonasera, buonasera. Buonasera, ¿qué tal el viaggio? Bien, bien, qué sé yo, estuve hablando un poco en dialecto calabrese, así que tal vez se me chisporrotee la lengua esta noche. Ay, qué genial, ojalá te salga algo en calabrés. Y si no, nos despedimos en calabrés. Alguna puteada. Bueno, lo que quieras, Rocco, lo que quieras. ¿Vos, Carlos, cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Mi familia original por el lado de mi padre es de Reggio Calabria, así que Ay, ay, ay. Ah, Reggio Calabria. Eso es lo último del continente, ¿no? Antes de ir a Sicilia. somos del Exacto. sur de Italia, sí. Sí, 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 Así me que, acuerdo perfectamente. Yo fui una sola vez, pero será inolvidable. Bueno, pero estamos acá para hablar de Alaska, me parece, ¿no? sí, justamente, los dos calabreses se van a Alaska. Exacto, porque en Alaska hubo una reunión que dio resultados, parece, no sabemos todavía cuáles, ¿no? Sí, sí, Carlos, si te parece, digo un par de Sí, generalidades. claro. Em, las ideas que me gustaría acercarles, digamos, a este conservatorio de nuestros oyentes, tiene que ver un poco con el bipolarismo. Y, Ajá. y me gustaría historizar un poco desde el muro de Berlín, porque cuando teníamos muro también había un bipolarismo, ¿no? El muro cuando existía entero, ¿no? Antes de que Antes del cayera. 89. Sí, exactamente, antes de que lo rompieran y cayera, para mí expresaba dos ideas. La primera idea, freno del capitalismo, ¿no? El capitalismo llegaba hasta el muro de Berlín y tenía que retroceder de algún modo. Y la segunda idea, que ese muro eh, implicaba, más allá de la materialidad del muro, una idea de vida en común distinta respecto de la vida capital, ¿no? De la imaginación capitalista, de la realización de la vida capitalista. Ahora, cuando cae el muro, la expansión del capitalismo pasa a ser ilimitada. Y ese sin límite se expresa con la palabra globalización. Sí. Globalización, sabemos, ¿no? Quiere decir en mayor o menor medida capitalismo para todo el mundo y fin del bipolarismo. Ujú. Ahora, a la idea de globalización, hoy en día en el mundo que vivimos, se le opone otra idea, que es la idea de multipolaridad, que es una suerte de brújula que orienta una visión, que es la visión progresista en las relaciones internacionales. Y las corrientes progresistas suelen sostener la idea de un mundo multipolar, en lugar efectivamente del mundo unipolar dominado por el Mm. imperialismo yanqui y por una Europa que desde mi punto de vista se puede considerar como un conjunto colonial de Estados Unidos. Incluso Sí, lo puede. más ahora que nunca. Exactamente, digamos, yo lo pude refrendar, digamos, en este último viajecito que hice, pero de esto podemos hablar en cualquier otro momento. Entonces, la multipolaridad se diferencia tanto de la unipolaridad, o sea, de un único poder dominante, y también se diferencia de la bipolaridad, dos potencias dominantes como durante la Guerra Fría. Ahora, la multipolaridad implicaría una distribución más igualitaria del poder entre varios países a nivel de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que proponen los BRICS? Exactamente. Ahora bien, el lenguaje de la polaridad pertenece a una escuela de las relaciones internacionales que es la escuela realista. Ajá. Eh, y ese realismo político, ¿cómo considera el orden global? Lo considera como una competencia entre objetivos distintos de política exterior de distintos polos, de distintos países. Y el realismo político supone que los objetivos de la política exterior, Sandra, Sí. responden a intereses nacionales objetivos. ¿Por qué recuerdo esto rápidamente? Porque la escuela realista choca con la concepción marxista y esa concepción marxista entiende que el interés nacional no es un interés objetivo, que el interés nacional siempre responde a un carácter político de los liderazgos, de esos liderazgos que dan forma a las decisiones de la política exterior. ¿Por qué digo esto? Porque frente a la multipolaridad globalista y también frente a la unipolaridad globalista y también frente a la multipolaridad, el encuentro que se hizo en Alaska entre Putin y Trump, me parece a mí, si no me equivoco,
que abre la hipótesis posible de una nueva bipolaridad. Alaska me parece que nos habla de una reorganización bipolar del sistema internacional. Trump se presenta de alguna manera como el representante de los líderes de la Unión Europea y de la OTAN, aunque, como bien expresó Jorge en su nota última en página, hay algunos países europeos que patalean frente a Trump, como el caso de Francia, y Putin, en cambio, se presenta como el punto de síntesis de la integración euroasiática. Por eso digo bipolaridad. Ahora, frente a ese bipolarismo, la pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el lugar que tiene la Argentina? Y si esto que digo rápidamente se acepta, me parece que nos muestra que nuestro país, la Argentina, es necesario de nuevo, incluso en la clave de la política exterior, un nuevo gobierno emancipador, un nuevo gobierno de características nacionales y populares, que en la clave de la política internacional reafirme la singularidad nacional, que es la tercera posición. Ahí te la dejó picando, Carlos. Bueno, siempre es muy edificante todo escucharlo a Rocco, porque me plantea los disparadores que me permiten continuar. Primero me adelanto a decir que comparto absolutamente la conclusión, el corolario de Rocco, y creo que incluyo a la Argentina dentro del papel de América Latina en general, desde el punto de vista de la búsqueda de un nuevo gobierno emancipador, porque este nuevo reagrupamiento del mundo nos deja alternativas que quizá la globalización no nos dejaba. Punto número 2. Qué trampa, ¿no? Porque la etimología de la palabra globalización nos conduce a la idea de integralidad, de globalidad. Y sin embargo, nunca el mundo estuvo más segmentado social y económicamente que durante la globalización. Durante la globalización afloraron las divisiones de una población con hambre y una población con obesidad, de una población sobreexplotada y una población desocupada, de millones de campesinos sin tierra y unos pocos, un puñado de financistas con millones de hectáreas. Así que, bajo el nombre de una palabra que induce a pensar en la aldea global, nunca el mundo estuvo tan diferenciado y tan segmentado. Ahora, durante la globalización se firmaron muchos de los convenios y de las convenciones y de los tratados internacionales que también nos hacían creer que íbamos a un mundo gobernado por el derecho internacional. Otra mentira absoluta. Todo ese multilateralismo, cuando en el mundo no hay multipolaridad, es la simulación de hacerle decir a todos los firmantes de esos tratados lo que la voluntad de quien dirige el polo único pretende. Es decir, el multilateralismo, si no hay multipolaridad, si no hay diferentes polos de poder, es un engaño. Tercero o cuarto punto. Yo creo que hoy no vamos camino a una nueva bipolaridad. Puede ser la pretensión de Putin, puede ser la pretensión de Trump, pero a ninguno de los dos les da. Es decir, a Trump no le da porque Estados Unidos está perdiendo terreno, porque la relación... Y Putin no va a dejar a China, no va a abandonar su alianza estratégica con China. Putin tampoco es él solo el que puede representar eso, porque Rusia representa mucho de ese bloque asiático, pero ese bloque asiático no existiría si no existiera China. China tiene una organización por su cultura, ha atravesado distintas dinastías, distintas formas de gobierno, pero tiene toda una estirpe imperial, pero no imperialista. Es decir, hay que distinguir lo que es un imperio como forma de organización interna del imperialismo, que significa quererle imponer al resto del mundo sus propios estándares. Eso fue lo que buscó el capitalismo globalizado, pero no es lo que busca China. China busca negocios, ganancia económica,
mantener y profundizar su desarrollo, pero no impone condiciones al resto del mundo. Y creo que Putin tampoco. Putin está tratando de descolonizar, de desnazificar, de que no haya una única cultura dominante que es la occidental, que se comprenda la cultura islámica, la cultura oriental, el hinduismo, la cultura eslava, que es la que domina la historia milenaria de Rusia, pero no necesariamente querer imponer, como sí lo quiso imponer la globalización, una sola cultura como estándar. Y además lo quiso imponer no desde la comunicación o la conversación entre civilizaciones, sino a través del choque de las civilizaciones y del militarismo. Así que estamos en un momento del mundo muy interesante y hubiera sido fantástico tener una América Latina mucho más integrada para que en bloque se pudiera insertar en ese nuevo mundo que va camino hacia una multipolaridad que todavía no está definida, pero que está en construcción, ¿no? Claro. Les tiro dos cosas que me quedaron picando de Alaska, ¿no? Por un lado, que me impresiona ver que Trump dice ahora que va a hablar con el jefe de la OTAN porque el pedido de Putin es que Ucrania no ingrese a la OTAN. O sea, es como que la guerra no pasó. Estamos hablando miles y miles de muertos después de lo primero que empezamos a hablar antes de que se desatara la guerra, porque la guerra no hubiese existido si Ucrania no hubiese insistido en aliarse a la OTAN. Por un lado eso. Y por el otro lado, Europa, ¿a dónde va? Hoy verlos protegiendo a Zelensky era algo increíble. Permitime entonces a mí, así después cierra Rocco, ¿te parece? Dale, sí. Primero comparto completamente el primer análisis tuyo, Sandra, porque realmente la conclusión de esta guerra nos lleva al principio de la guerra, es decir, a que las condiciones del alto al fuego van a ser exactamente las mismas que pretendía Rusia, es decir, podría antes de la operación especial, claro. Claro, pero no nos jodan. Rusia decía, no nos jodan, no se acerquen. Claro, exacto, pero ¿qué pasó? Que Occidente, esa alianza noratlántica que había llegado a una crisis muy fuerte, pensó que podía resolver la crisis a través del complejo militar industrial. Entonces avanzó con la persecución militar de Rusia en paralelo a las sanciones económicas. La idea era, amenacemos con la OTAN, enfrentemos con la OTAN, pero las sanciones económicas van a hacer que la población europea de Rusia, que tiene un modo de vida más occidentalizado, la población de San Petersburgo, de Moscú, que compra en los shopping con las marcas occidentales, que tiene los ahorros depositados en los bancos occidentales, que tiene el auto asegurado en las aseguradoras occidentales, le va a exigir a Putin o que renuncie a la guerra o que renuncie al gobierno. Y pasó todo lo contrario. Se terminó fortaleciendo Rusia, la inclinó hacia el bloque asiático. El petróleo que le vendía a Europa hoy lo compra más caro, se debilita porque tiene crisis energética, porque tiene crisis económica, porque se eligió subordinarse a la OTAN, y hoy la India le compra 23 veces más petróleo a Rusia del que le compraba antes de la guerra, y los contratos se hacen en moneda regional en lugar de hacerse en dólares. Quiere decir que todos esos objetivos que tenía Occidente, con los cuales justificaba la guerra, se cumplieron de manera exactamente inversa. Y a mí te digo una cosa, me costaba mucho discutir con las autoridades del gobierno de Alberto Fernández, porque ellos no vieron esa guerra como un emergente del proceso de reconfiguración mundial, sino que la veían como la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, como Europa. La reducían a la relación entre dos estados, cuando lo que estaba pasando con esa guerra era que estaba mostrando una crisis del orden mundial integral. Y eso es lo que fortaleció el bloque asiático, lo que quiebra la relación entre Estados Unidos y Europa, lo que debilita el capitalismo occidental y lo que genera la fuerza y la potencia de esta multipolaridad en construcción, dentro de la cual América Latina unida tendría que ser uno de esos polos de la multipolaridad. Rocco.
Sí, breve para, digamos, decir otra idea, digamos, quizás concurrente, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Europa? Desde ya, digamos, Europa no es una planicie, digamos, no es una unicidad, hay clivajes entre los distintos países, los distintos gobiernos, las distintas miradas, pero en términos generales yo diría eso, que incluso a partir de la experiencia de este último viaje, que veo básicamente un furgón de cola de Estados Unidos. Y quiero contar, si quieren, una pequeña anécdota, pero que da el sentido de cómo opera, digamos, la cabeza común, el sentido común europeo, respecto de Italia y respecto de lo que está pasando en Palestina. Italia, el gobierno de Meloni, compra arma a Estados Unidos para venderlas al Estado de Israel, para venderlas a Netanyahu. Y al mismo tiempo, de manera absolutamente cínica, moviliza el ejército italiano para una campaña de ayuda humanitaria y tirar comida alrededor por aviones sobre el territorio gazatí. Entonces, vivencia y hace vivenciar a su población y a la población europea, y no es el único gobierno, un cinismo permanente, ¿no? Participa en el genocidio y al mismo tiempo ayudamos a matarlos y de paso le tiramos un poquito de comida. Ayuda humanitaria, ¿no? Y me parece que efectivamente ese es un sentido común que se puede encontrar en mayor o menor medida dentro de ese territorio que se considera incluso a sí mismo como una buena colonia de Estados Unidos, del imperialismo yanqui, eso. Bueno, nos queda América Latina, vamos a ver qué hacemos con ella, ¿eh? Tenemos listas, eso sí. Muy bien. Algo tenemos, algo tenemos. Bueno, chicos, gracias por el conversatorio, nos gustó mucho y los extrañábamos. Dale, gracias. A ustedes. Abrazo grande. Chao, hasta el próximo lunes. Buenas noches. Fuerte abrazo para ambos. Chao, chao. Nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos. Somos Radio.